Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. El tema de hoy es explorando las narrativas inmersivas. Hablaremos de las diferencias y similitudes entre narrativas tradicionales y narrativas XR, cómo crear historias para estos nuevos medios virtuales, en qué consisten las narrativas transmedia y cómo los formatos híbridos han revolucionado nuestra forma de contar historias en el mundo digital y en el mundo físico. Entonces, Jimena, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué son esto de las narrativas inmersivas? A ver, las narrativas inmersivas son historias, evidentemente, son diferentes tipos de historias que contamos empleando medios que se agrupan dentro de la categoría de medios XR, ¿no? O tecnologías XR. Cuando nos referimos a ellas, bueno, estamos hablando de realidad virtual, video 360, realidad aumentada, realidad mixta. Pero además, bueno, ahora con el nacimiento de las plataformas virtuales del llamado metaverso, aquí se añade una capa adicional. Y es muy interesante porque también, y en el capítulo de hoy hablaremos al respecto, están surgiendo narrativas híbridas que nos están permitiendo tomar elementos de las narrativas más tradicionales o ya de narrativas digitales como las de los videojuegos y trasladarlos a otros medios. Entonces, bueno, este va a ser un capítulo muy interesante porque vamos a hacer un análisis bastante completo de todo el espectro narrativo XR y más. Muy bien, empezamos un poquito de historia. Venga, ¿por qué, de dónde vienen las narrativas o qué influencias tienen las narrativas de las diferentes artes, ¿no? O otros medios dentro del metaverso o dentro de estas plataformas virtuales? A ver, si hablamos un poco de la historia de la narrativa en sí, el contar historias es algo muy humano al final. Es algo que desde que el hombre es hombre, desde que vivíamos en las cavernas, contábamos historias. Y yo siempre me acuerdo de una anécdota que viví cuando estudiaba en Venezuela, mi carrera. Yo tenía un profesor de historia del arte que era un personaje muy particular y lo primero que hizo cuando llegó al salón el primer día de clase fue poner la mano en la pizarra y dibujar su mano con como si hacer fuese... el contorno de la mano, ¿no? Como con el marcador, con el rotulador. Y nada, y nos miraba. Entonces empezó a hablar y a preguntarnos qué era para nosotros contar historias, qué era para nosotros el arte. Y con esa mano allí empezó a hacer la analogía de que esa primera impresión de una mano en la pared de una caverna fue nuestra primera marca o el momento en el que empezamos a contar o a ilustrar lo que era nuestra vida, ¿no? Y además hablar de lo que éramos como hombres, como personas. Empezamos a identificarnos con otros a través de las historias. Y claro, desde ese momento, me gusta pensar que desde ese momento, ¿no? Las historias han ido evolucionando. Empezamos contando historias alrededor de fogatas para poder trasladarles a las generaciones más jóvenes bueno, las historias que vivíamos cuando íbamos a cazar o cuando nos encontrábamos con una divinidad o cuando interpretábamos la naturaleza y esta naturaleza nos daba explicaciones a muchas de las preguntas que nos hacíamos como seres humanos. Hasta que finalmente llegamos al mundo de la literatura y empezamos a vivir una cosa muy curiosa y es un fenómeno que para mí es clave en el mundo de las narrativas inmersivas, que es la idea de la suspensión de la incredulidad, ¿no? La suspensión de la incredulidad es esta sensación que tiene el ser humano cuando experimenta una historia y decide creer por un momento de su vida todo lo que sucede dentro de esta historia y darlo por verdadero por un instante, ¿no? Esa es la gran palabra que se le mete dentro de todas las plataformas XR, que es la inmersión, ¿no? La inmersión, tal cual. La palabra mágica que define cualquier cosa que sea virtual del mundo del siglo XXI. No, es que esto es inmersivo. Esto es inmersivo. Esto es otra cosa. Bueno, no, es que llevamos haciendo cosas inmersivas desde que leíamos, desde que empezamos a leer y antes. Exacto, ¿no? Bueno.
que ver con efectos especiales, la parte que tiene que ver con la creación visual, e inclusive, bueno, la manera también que tienes de plantear los decorados. Bueno, hay allí unas intenciones muy cinematográficas, la iluminación puede llegar a ser muy cinematográfica, pero además está, que esto también está muy vinculado al teatro, que es la elipsis, ¿no? Exacto. Esta idea de que, bueno, cuentas, y esto es antiquísimo, esto es desde el teatro griego que se utiliza la elipsis para contar solamente los momentos de la historia que son relevantes para el arco dramático, ¿no? No cuentas, por eso normalmente se bromea mucho, nunca vemos al personaje al héroe yendo al baño, porque ¿Para qué? eso sí no hace falta, ¿no? Porque no es una historia, no es una parte relevante de la historia. Entonces, la elipsis es muy utilizada también en los medios inmersivos. Sí que es verdad que el tema de las transiciones, por ejemplo, cambia, ¿no? El tema de las transiciones es súper interesante porque creo que la manera más sutil, de hecho nunca se ha encontrado, o desde mi punto de vista no se ha encontrado una manera perfecta para hacer cambios entre escenas dentro de... En este caso yo me enfoco sobre todo no solamente AR, sino sobre todo VR, ¿vale? Sí. Y sobre todo películas de 360, ¿no? No se ha encontrado, o yo creo que sí se ha encontrado, pero es muy difícil de generar transiciones sutiles, en el sentido de si tú estás viendo 360 grados, vale, la mirada del espectador, ¿dónde está? Tengo la mirada aquí, tengo la mirada allá, y luego tengo la acción detrás mía, ¿cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo guío al espectador para decir, vale, estoy aquí, pero... O estoy, imagínate, en una escena en una cafetería y después tengo que estar en otra escena que es en un coche y luego tengo que estar en otra escena que es en un apartamento, ¿no? Sí. ¿Cómo paso de una escena a otra? Teniendo en cuenta de que el espectador no es ajeno a la historia, sino que es el propio protagonista de la historia, entre comillas, ¿no? Sí. Depende de las historias, ¿no? Pero en la mayoría de las veces es así. Pues se usan muchos recursos y desde mi punto de vista los mejores están en las mejores escenas de cine, que es precisamente, primero, del cine antiguo, del cine de los 90, bueno, 80, 90, que es el uso, por ejemplo, de la luz, ¿no? El hecho de que tú cojas y ilumines a un personaje y el resto de la escena esté muy, muy, muy poco iluminado y muevas a ese personaje, ¿no? El poder mover a este personaje y tú sigues a la mirada a este personaje, ya estás guiando al espectador y lo mismo se va detrás de una puerta y pum, ahí ya cambias de escena con un fade out o con lo que sea, ¿no? Sí. Esto se usa en el cine, ¿no? Muchísimo, además, y se usa también en las experiencias inmersivas. Total. Después... Hay un ejemplo justamente de esto que estás comentando que me parece muy interesante, que es, bueno, todo el mundo la gente que está ahora en contacto con el mundo de los NFTs estará muy en contacto con un proyecto que se llama Bored Ape Yacht Club. Y es un proyecto que se ha hecho muy famoso, son imágenes de monos. En principio eran imágenes de monos y poco más. Y la gente ha gastado unas cantidades inmensas de pasta en estos personajes. Pero bueno, en principio el proyecto empezó con, te compras tu imagen de tu mono, ¿vale? Arte generativo, o sea, cada mono es único, específico, cada uno tiene un grado de rareza, por lo tanto, dependiendo de la rareza, como en todos los proyectos NFTs, pues tienes más valor, menos valor. ¿Qué pasa? Esto lo han llevado al siguiente nivel. Ahora ya, bueno, se ha creado el entorno de Bored Ape Yacht Club, donde están en el club, ya tienen su club virtual, donde se pueden reunir las personas de esta comunidad. Les han dado también, desde que compraron su mono, les han dado avatares para poder entrar, o ropa para avatares. Realmente creo que han empezado más bien por la ropa, para Decentraland, para The Sandbox. Entonces la gente que tiene este mono ya empieza a tener assets asociados a esta historia. Pero un caso que llama mucho la atención es el de un personaje que se llama Jenkins de Ballet, que es un escritor que compró uno de estos monos. Y esta persona dijo, vale, al comprar este mono, él estaba, dentro de las características de esta colección es que ganas los derechos de explotación de la imagen que compraste.
Y este señor dijo, bueno, voy entonces a crearle una historia a este personaje. Le escribió una historia que publicó a través de redes sociales del mono y le llamó Jenkins the Ballet. Jenkins se ha hecho muy famoso al punto de que esta persona ha sacado una nueva colección de NFTs que lo que está vendiendo son prácticamente colaboraciones para escribir la historia de Jenkins. La gente ha comprado diferentes grados de colaboración, o sea, cada NFT o cada tipo de NFT está vinculado a un grado de colaboración. Puedes escoger, por ejemplo, si escoges el más básico, puedes escoger cuál es el género de la biografía que le están escribiendo al mono. Si es de terror, si es romance, si es suspenso, si es misterio, lo que sea. Si compras el siguiente nivel, por ejemplo, entonces ya puedes decidir más cosas dentro de la historia. Y si compras el tercero, entonces ya tu personaje mono, si formas parte de la comunidad, va a aparecer dentro de la historia. Entonces, además, esta persona recibe una cantidad de ofertas para generar series, para generar una cantidad de historias transmedia o crossmedia vinculadas a la historia principal del mono. Y es un proyecto que vive muy de la mano del metaverso y muy de la mano de la idea de esta comunidad de usuarios que crean una historia todos juntos. Qué interesante. Sí, es muy interesante porque, claro, es un mono al fin y al cabo. Que dices. Es una imagen de un mono que al final sí. ha escalado hasta este punto y ahora les va a permitir crear una cantidad de historias interactivas, una cantidad de historias donde van a involucrar a la comunidad. Y para mí ese es el espíritu también, volviendo a lo que comentábamos ayer de la colaboración y la co-creación en el metaverso. Sí, la verdad. Viniendo un poco a esta parte de la mirada, es curioso cómo se puede guiar al espectador también con el sonido. Uh-huh. Y aquí está la gran evolución, que es el sonido, bueno, doble ambisónico. Bueno, tenemos sonido ambisónico, tenemos también las tecnologías Atmos. El sonido posicional, que se puede posicionar a través de Unity. A ver, que hay muchas técnicas, ¿verdad? Y esto es súper interesante porque vi hace tiempo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero vi hace tiempo una película que era increíble cómo trataba el sonido para guiar la mirada del espectador dentro de una narrativa. Algo similar a lo que tú has dicho de las habitaciones, que tú en función de qué personaje seguías podías seguir la historia de esos personajes. Bueno, pues en esta historia era una especie de cafetería al aire libre en el que solamente tenías 3 grados de libertad, es decir, solamente podías mover la cabeza, no te podías mover físicamente en ese espacio. Era una grabación real, es decir, no era 3D, era una 360, sí, con personajes reales, era, bueno, cine 360, ¿no? Entonces era súper curioso porque tú te ponías las gafas y tú podías ver tú puedes mirar a cualquier espacio, ¿vale? Pero en ese espacio era una cafetería en la que a lo mejor delante de ti estaba una pareja discutiendo sobre su romance. En la parte derecha veías a un camarero que estaba intentando ligar con una chica guapa. A la parte izquierda había un árbol y, bueno, unos niños jugando. Y en la parte de atrás a lo mejor había una fiesta y 4 o 5 personas hablando de lo que sea, no me acuerdo muy bien, ¿no? El caso es que en función de dónde tú estabas mirando, el sonido se elevaba solamente para centrarte en esa historia que estaba pasando en ese momento. Pero todas esas historias estaban pasando a la vez. Es decir, si yo miraba al camarero, de una manera súper sutil, subiendo el sonido, de repente escuchaba perfectamente como el camarero le decía a la chavala, qué guapa eres, no sé qué. Y claro, era en plan de, ostras, estoy ahora escuchando. Es como ser un cotilla, ¿no? Estoy aquí escuchando, viendo al tipo lo que hace, ¿sabes? Y de repente miro a los niños y jijaja, jijija, y dejo de escuchar al camarero. ¿Por qué? Porque el sonido me está guiando. Uh-huh. Bueno, digamos que yo estoy decidiendo qué historia escuchar en ese momento, pero digamos que el sonido me está acompañando a esa guiada que tiene el espectador. Sí. Y eso es maravilloso. Y eso sobre todo es muy accesible dentro de personas que no tienen
facultades visuales, es decir, que, por ejemplo, a los ciegos, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo le podemos ofrecer a los ciegos un cine inmersivo, pues, ostras, usando el sonido, ¿no? Totalmente. Y pueden estar perfectamente siguiendo cada historia y pueden interactuar con la mirada, ¿no? Es decir, saben exactamente en qué situación están, porque ellos lo viven así en su vida real, ¿no? Entonces, es como súper curioso, y esa atención a donde miras se concentra la acción, ¿no? Es ese cambio de paradigma de las narrativas tradicionales a lo que las herramientas tecnológicas nos pueden ofrecer, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Igualmente, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos explorado el mundo de las narrativas inmersivas y descubierto cómo las tecnologías XR se han convertido en nuevos medios para contar historias. ¿Qué formatos surgirán en el futuro? En este mundo cambiante es difícil de predecir, pero esperamos estar allí para contártelo. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.